Tu cuarto huele muy mal y ya no soportamos más esto. Fueron las palabras que Carmen me dijo esta mañana, sin ni siquiera voltear a verme cuando le llevaba su café a la mesa. Llevaba 30 años viviendo en esta casa de Guadalajara, 30 años despertándome antes del amanecer para tener todo listo, y ahora resulta que mi presencia era una molestia que ya no podían tolerar. Me quedé parada ahí, sosteniendo la taza humeante, sintiendo como mis piernas temblaban no de vejez, sino de la humillación que me recorrió todo el cuerpo como agua helada. Estaba preparando los frijoles del almuerzo cuando escuché el ruido de las llaves en la puerta principal. No esperaba a Raúl tan temprano, pero cuando entró acompañado de Carmen y una pareja mayor cargando maletas, mi corazón se aceleró de una forma que me dolió hasta el alma. Mi hijo me miró con esa expresión que ya conocía muy bien, la misma de cuando era niño y quería algo que sabía que no debería pedir. «Mamá, necesito platicarle algo importante», me dijo, colocando las manos en la cintura. Era así como se ponía cuando trataba de verse autoritario, pero yo veía el nerviosismo bailando en sus ojos como mariposas inquietas. «Mamá, ellos son los papás de Carmen», anunció Raúl, señalando hacia la pareja que me observaba desde la entrada, con cierta timidez mezclada con curiosidad. «Van a vivir aquí con nosotros a partir de hoy. Es temporal, hasta que se organicen». Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera convertido en hielo. Por más de 30 años, esta casa había sido mi refugio, mi hogar, el lugar donde crié a mi hijo sola después de que su padre se marchara con otra mujer más joven y nos dejara sin un centavo. Miré hacia Carmen, quien evitaba mi mirada mientras revisaba su teléfono celular, como si nada de lo que estaba pasando tuviera que ver con ella. El silencio pesado que se extendió como miel espesa fue roto por la voz firme del hombre mayor. «Doña Esperanza, no se preocupe. Somos gente tranquila y no le vamos a dar problemas. Esta casa también es nuestra, mamá». La voz de Raúl resonó por toda la sala con una aspereza que me golpeó como un rayo cayendo en medio de una tarde despejada. «Usted siempre dice que somos familia. Entonces, ahora es hora de demostrarlo de verdad». Esas palabras me causaron una dolor profunda que se extendió por todo mi pecho como una mancha de aceite caliente. Aquellas palabras quebraron algo dentro de mí que yo ni siquiera sabía que todavía estaba completo. Durante todos estos años había trabajado como empleada doméstica en casas de familias ricas de Zapopan y el centro de Guadalajara para pagar esta casa, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Recordé las madrugadas, levantándome a las 5 de la mañana, las espaldas adoloridas después de limpiar casas ajenas, los fines de semana sin descanso porque necesitaba el dinero extra. Todo para que Raúl tuviera un techo seguro sobre su cabeza. Y ahora, él hablaba como si yo debiera compartir mi conquista por obligación, como si fuera mi deber natural. Me quedé en silencio, observando cómo los suegros de Raúl se acomodaban en mi sala como si fuera la cosa más natural del mundo. Mercedes ya estaba reorganizando los portarretratos de la repisa como si fueran de ella, moviendo las fotografías de Raúl niño y las imágenes de mis padres fallecidos para hacer espacio a sus propias cosas. Arturo encendió la televisión y cambió al canal de fútbol, subiendo el volumen sin preguntarle a nadie si estaba molestando. Carmen entró al cuarto que yo usaba como mi pequeña oficina personal, el lugar donde guardaba mis recuerdos más preciados y los documentos importantes de la casa, revisando todo como si estuviera buscando algo específico. En ese momento, algo comenzó a moverse dentro de mí, una fuerza que no había sentido en mucho tiempo, como un río que había estado contenido durante años y finalmente comenzaba a romper la represa. Pero lo que ellos no sabían era que yo aún tenía cartas guardadas bajo la manga, y todo estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginaron. Los días que siguieron fueron como caminar por un campo minado emocional. Mercedes tomó control de mi cocina como si hubiera vivido ahí toda su vida, cambiando todo de lugar y quejándose de los condimentos que yo había usado durante décadas. «Doña Esperanza, usted le pone demasiada sal a todo», me dijo por 4ª vez esa semana, como si yo no supiera cocinar en mi propia casa después de tantos años. Arturo se instaló permanentemente en mi sillón favorito,
esa butaca de terciopelo azul donde yo acostumbraba a leer mis novelas y rezar el rosario al final del día. Y ahora pasaba horas enteras viendo partidos de fútbol con el volumen tan alto que hacía temblar los vidrios de las ventanas. Cuando intenté sentarme ahí una tarde, él solamente gruñó sin moverse ni un centímetro. La situación empeoró cuando Carmen decidió que necesitaban reorganizar los espacios para optimizar la convivencia familiar. Esas fueron exactamente sus palabras, como si estuviera hablando de una oficina corporativa y no de mi hogar. Una mañana, mientras yo estaba en misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, regresé para encontrar mis pertenencias personales esparcidas sobre el sofá de la sala. Necesitamos más espacio para las cosas de mis papás, me explicó Carmen, sin ni siquiera voltear a verme mientras doblaba mi ropa en cajas de cartón. Entre mis cosas estaba un rebozo que me había regalado mi madre antes de morir, ahora arrugado en la caja como si no tuviera ningún valor sentimental. Sentí ganas de llorar, pero respiré profundo y controlé mis emociones. Nadie me iba a ver quebrarme, especialmente no ellos. Recordé vívidamente cuando Raúl tenía 12 años y se enfermó gravemente de neumonía. Pasé noches enteras en el hospital civil cuidándolo, durmiendo en una silla incómoda de metal, vendiendo hasta mis aretes de oro que habían pertenecido a mi abuela para pagar los medicamentos que el seguro social no cubría. En esa época, Raúl tomaba mi mano con sus deditos fríos y me decía: «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarla siempre. Se lo prometo por la Virgen de Guadalupe». Ahora, ese mismo hijo que yo había criado con tanto sacrificio y amor apenas me dirigía la palabra durante las cenas. Carmen había sugerido que yo comiera más temprano, para no interrumpir la dinámica familiar. Fueron exactamente sus palabras. La dinámica familiar. Como si yo no formara parte de esa familia que yo misma había construido con mis propias manos trabajadoras. Una tarde sofocante de julio, cuando regresé del mercado municipal cargando bolsas pesadas, yo sola, porque nadie se ofreció a acompañarme, encontré a Mercedes reorganizando completamente mi recámara. «Necesitamos este espacio para poner una cama extra», me dijo sin el menor rastro de vergüenza en su voz. Mis cosas más íntimas estaban siendo revisadas y clasificadas como si fueran objetos de una venta de garaje. Entre ellas estaba mi vestido de domingo, el que usaba para ir a misa los domingos especiales, ahora tirado sobre la cama como si fuera basura. También habían movido mi altar pequeño con la imagen de la Virgen de Guadalupe, colocándolo en una esquina como si estorbara. Me sentí completamente invisible en mi propia casa, como un fantasma que ya nadie quiere ver. Esa misma noche, cuando finalmente la casa se quedó en silencio después de horas de ruido constante, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y miré hacia todos lados con ojos nuevos. Esta casa contaba toda la historia de mi vida. Cada mueble comprado con el sudor de mi trabajo limpiando casas ajenas. Cada mejora hecha con el dinero que guardé peso por peso durante años de sacrificio. Tomé el teléfono de la cocina y marqué el número del licenciado Miguel Hernández, el abogado que siempre había cuidado todos mis documentos legales importantes. «Licenciado, necesito aclarar algo muy importante sobre la escritura de mi casa», le dije en voz muy baja para que nadie me escuchara. Y en ese momento preciso, mientras escuchaba su voz tranquilizadora del otro lado de la línea, algo dentro de mí finalmente se rompió de la manera correcta, como cuando una mariposa rompe su capullo para poder volar. Al día siguiente, mientras todos estaban ocupados con sus rutinas cotidianas, comencé a hacer cambios pequeños pero significativos. Cancelé el servicio de televisión de paga que Raúl usaba para ver sus programas deportivos favoritos. Cuando él se quejó esa noche, le expliqué con toda la calma del mundo que necesitaba reducir los gastos porque mi pensión ya no alcanzaba para todo. Cambié la contraseña del internet de la casa y cuando me preguntaron por la nueva clave, les dije que el técnico la había cambiado durante su visita y que yo no lograba recordar cuál era la nueva. Mercedes comenzó a notar que algunos ingredientes caros habían desaparecido de la alacena, especialmente las especies importadas que ella usaba para cocinar sus platillos sofisticados, pero yo simplemente comenté que estaba comprando de manera más consciente y económica.
Esa misma tarde, aproveché que todos habían salido a hacer sus diligencias para llamar nuevamente al licenciado Hernández y concertar una cita urgente en su oficina del centro de Guadalajara. Llevé conmigo todos los documentos originales de la casa, escrituras, comprobantes de todos los pagos que había hecho durante 30 años, certificados y papeles que guardaba cuidadosamente en una caja fuerte pequeña que tenía escondida en mi armario. Licenciado, quiero entender exactamente cuáles son mis derechos como propietaria única de esta casa, le dije con determinación mientras me sentaba frente a su escritorio de madera. Él me explicó detalladamente sobre los derechos de propiedad, derecho de habitación y todos los procedimientos legales que existían en caso de que yo quisiera que alguien desocupara mi propiedad. Salí de su oficina con un sobre manila sellado que contenía documentos que Raúl nunca había visto, incluyendo una copia certificada de la escritura donde aparecía únicamente mi nombre como propietaria legal. Esa noche, mientras preparaba mi té habitual en la cocina, escuché a Mercedes comentándole a Arturo en voz baja: «Siento que Esperanza está actuando muy raro últimamente. Anda muy callada, pero hay algo diferente en ella, algo que no me gusta nada». Sonreí para mis adentros mientras revolvía el azúcar en mi taza. Tenían razón. Yo estaba diferente. Por primera vez en semanas no me sentía como un estorbo en mi propia casa. Estaba recuperando algo que había perdido gradualmente: el control absoluto sobre mi propia vida y mis propias decisiones. Y cuando regresaron a casa esa tarde, después de sus actividades, encontraron una carta sobre la mesa del comedor que cambiaría todo para siempre. Pero esa era solamente la primera sorpresa de las muchas que yo tenía cuidadosamente planeadas. La carta que dejé sobre la mesa era simple pero contundente. «Estimada familia, he tomado algunas decisiones importantes sobre el futuro de esta casa. Mañana por la mañana recibirán la visita de mi abogado para explicarles los detalles legales correspondientes. Atentamente, Esperanza Morales, propietaria legal de esta propiedad». Cuando Raúl llegó esa noche y leyó la carta, su rostro cambió completamente de color. «Mamá, ¿qué significa todo esto?», me gritó desde la sala, pero yo ya había subido a mi cuarto y había puesto el pestillo en la puerta. No tenía intenciones de dar explicaciones esa noche. Era hora de que ellos sintieran la misma incertidumbre que yo había sentido durante semanas. A la mañana siguiente, exactamente a las 9 en punto, el licenciado Hernández tocó a la puerta acompañado de un notario público. Raúl abrió la puerta con cara de pocos amigos, claramente molesto y confundido por toda la situación. «Buenos días, joven. Venimos a entregar unos documentos legales relacionados con esta propiedad», explicó el licenciado con su voz profesional y serena. Carmen apareció detrás de Raúl con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido bien durante la noche. Mercedes y Arturo se quedaron en la sala, observando todo desde la distancia con expresiones de preocupación genuina. Los documentos que el licenciado entregó esa mañana eran una notificación legal formal donde yo les daba 30 días para desocupar mi propiedad. La señora Esperanza Morales, como propietaria única y legal de esta propiedad, ubicada en el número 72 de la calle Morelos, Colonia Americana, ha decidido ejercer su derecho legal de recuperar el uso exclusivo de su vivienda. Leyó el notario en voz alta mientras todos escuchaban en silencio absoluto. El documento incluía copias certificadas de la escritura original, todos los comprobantes de pago que yo había guardado religiosamente durante 30 años, y una explicación detallada de mis derechos legales como propietaria. «Esto no puede ser legal», gritó Carmen con la voz quebrada. «Nosotros hemos vivido aquí durante 2 años». El licenciado la miró con paciencia profesional y le explicó: «Señora, el hecho de que hayan habitado esta propiedad no les otorga ningún derecho legal sobre la misma. La propietaria tiene el derecho absoluto de decidir quién vive en su casa y por cuánto tiempo». Raúl trataba de procesar toda la información, leyendo y releyendo los documentos como si esperara encontrar algún error o alguna trampa legal que pudiera usar a su favor. «Mamá», me dijo Raúl con una voz que jamás le había escuchado, mezcla de súplica y desesperación, ¿de verdad nos va a correr de la casa? Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses y le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Raúl, esta casa siempre ha sido mía. La compré yo, la pagué yo, y ahora quiero recuperar mi tranquilidad». Mercedes comenzó a llorar,
pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de pánico puro. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Arturo, por primera vez desde que llegó, se veía completamente derrotado, como un hombre que finalmente entendía que había subestimado gravemente la situación. El licenciado terminó la reunión explicándoles todos los detalles del proceso legal y entregándoles copias de todos los documentos para que pudieran consultar con su propio abogado si así lo deseaban. Tienen exactamente 30 días calendario para desocupar la propiedad de manera voluntaria. Si no lo hacen, procederemos con el desalojo legal correspondiente. Fueron sus palabras finales antes de despedirse cortésmente. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio en la casa fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esa tarde, mientras ellos se reunían en la sala para discutir sus opciones en voz baja, yo me senté en mi jardín pequeño de la parte trasera de la casa y regué mis plantas de hierbabuena y romero con las manos más tranquilas que había tenido en meses. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, me sentía completamente en paz conmigo misma. No era venganza lo que sentía, era justicia. Había recuperado mi dignidad y mi derecho a vivir en paz en la casa que construí con mi propio esfuerzo. Y mientras el sol de la tarde caía sobre mi jardín, supe que finalmente había encontrado el valor para defenderme, y que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir como una extraña en mi propio hogar. Los días que siguieron a la entrega de los documentos legales fueron como vivir en una casa llena de fantasmas que no querían irse. El ambiente se había vuelto tan tenso que hasta el aire parecía más pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Raúl ya no me dirigía la palabra directamente, sino que hablaba de mí en tercera persona cuando creía que no estaba escuchando. «A ver qué dice mi mamá cuando se le quite lo terco», le comentó a Carmen una mañana mientras desayunaban, como si yo fuera una niña caprichosa y no la mujer que había trabajado durante 30 años para darles el techo bajo el cual ahora dormían cómodamente. Carmen había adoptado una estrategia diferente. Ahora me trataba con una cortesía exagerada que dolía más que sus insultos directos. «Buenos días, doña Esperanza. ¿Cómo amaneció hoy?», me decía con una sonrisa falsa que no llegaba nunca a sus ojos. Era como si hubiera decidido actuar el papel de la nuera perfecta, esperando que yo me sintiera culpable por mis decisiones. Pero yo ya había aprendido a reconocer la manipulación después de tantos años de vida, y no iba a caer en sus juegos psicológicos. Mercedes y Arturo prácticamente habían dejado de hablarme por completo, como si yo hubiera dejado de existir para ellos, como si fuera invisible en mi propia casa. Una mañana, mientras preparaba mi café de olla como lo había hecho durante décadas, recordé vívidamente el día que compré esta casa. Era 1992 y yo tenía 37 años. Acababa de divorciarme de Roberto después de descubrir que tenía otra familia en Tlaquepaque. Raúl tenía apenas 11 años y lloraba todas las noches preguntándome por qué su papá no venía a casa. Trabajaba limpiando 3 casas diferentes. Una en las lomas de Chapultepec por las mañanas, otra en la colonia Providencia por las tardes, y los fines de semana limpiaba la oficina de un contador en el centro histórico de Guadalajara. Mis manos estaban siempre agrietadas por los químicos de limpieza, pero cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata de café que escondía debajo de mi colchón. El día que finalmente tuve suficiente dinero para dar el enganche de esta casa, tomé a Raúl de la mano y caminamos juntos hasta la oficina del licenciado de bienes raíces. «Mijo», le dije mientras caminábamos por las calles empedradas del centro, «esta casa va a ser nuestra para siempre. Nadie nunca nos va a poder sacar de ahí». Raúl me apretó la mano y me dijo, «Mamá, usted es la mujer más fuerte del mundo entero». Cuando firmé esos papeles, sentí como si finalmente hubiera conquistado algo que nadie me podía quitar. Me equivoqué pensando que nadie me lo podía quitar, pero nunca imaginé que mi propio hijo intentaría hacerlo 30 años después. Los primeros años en esta casa fueron los más felices de mi vida. Raúl y yo pintamos juntos todas las paredes. Él eligió el color azul para su cuarto porque decía que era como el cielo. Plantamos juntos el árbol de limones que ahora daba sombra al patio trasero. Los domingos por la mañana, después de misa en la parroquia de San José, nos sentábamos en el portal a tomar atole, y él me platicaba sobre sus sueños de ser ingeniero
para construir casas como la nuestra para otras mamás solteras. Cuando sea grande y tenga mucho dinero, me decía con sus ojos brillantes de niño, le voy a comprar una casa aún más bonita, mamá. Yo le decía que no necesitaba una casa más bonita, que esta era perfecta porque la habíamos construido juntos con amor y sacrificio. Ahora, mientras lo observaba desayunar en silencio, evitando mi mirada, me preguntaba qué había pasado con ese niño que soñaba con cuidarme cuando fuera grande. ¿En qué momento se había convertido en este hombre que me veía como un obstáculo para su felicidad? Tal vez fue cuando conoció a Carmen en esa fiesta de Año Nuevo hace 3 años. Ella llegó a nuestras vidas como un huracán elegante, hablando de modernizar la dinámica familiar y optimizar los espacios habitacionales. Desde el primer día, noté cómo miraba mi casa, evaluando cada rincón como si estuviera calculando su valor monetario, en lugar de apreciar su valor sentimental. Los primeros meses después de que Raúl se casó con Carmen fueron relativamente tranquilos. Ella fingía respetarme y hasta me pedía consejos sobre cómo preparar los platillos favoritos de mi hijo. Doña Esperanza, ¿me podría enseñar a hacer esas enchiladas rojas que tanto le gustan a Raúl?, me preguntaba con aparente sinceridad. Yo, ilusa, pensé que finalmente tendría a la hija que nunca tuve. Le enseñé todos mis secretos culinarios, le platiqué sobre la historia de nuestra familia, le mostré las fotos de cuando Raúl era pequeño, pero gradualmente, sus preguntas sobre mi vida se volvieron más específicas, más invasivas. ¿Cuánto vale esta casa, doña Esperanza? ¿Tiene usted otros bienes además de esta propiedad? ¿Ha pensado en hacer testamento? Debí haber visto las señales de advertencia, pero el corazón de una madre siempre quiere creer lo mejor de las personas que ama a su hijo. El cambio real comenzó cuando Carmen quedó embarazada y perdió al bebé a los 4 meses. Fue una tragedia que nos dolió a todos, y yo traté de consolarla como si fuera mi propia hija, pero en lugar de unir a la familia, esa pérdida pareció endurecer algo dentro de ella. Esta casa tiene muy mala energía, comenzó a decir. Necesitamos hacer cambios grandes para limpiar las vibras negativas. Fue entonces cuando empezaron las sugerencias sutiles sobre remodelar, sobre modernizar mi hogar, sobre aprovechar mejor el espacio disponible. Lo que realmente estaba diciendo era que yo ocupaba demasiado lugar en mi propia casa. Una tarde de lluvia del mes pasado, mientras lavaba los trastes sola en la cocina como había hecho durante 30 años, escuché a Carmen hablando por teléfono con su mamá. No te preocupes, mami. Ya casi convenzo a Raúl de que es lo mejor para todos. La vieja ya está muy grande para mantener una casa tan grande sola. La vieja. Esas 2 palabras me dolieron más de lo que imaginé posible. No era doña Esperanza. No era la mamá de su esposo. No era la mujer que había trabajado hasta quebrarse la espalda para darle a su hijo una vida mejor. Para ella, yo era simplemente la vieja, un obstáculo que había que remover para poder vivir la vida que ella consideraba que se merecía. Esa misma noche, cuando todos estaban durmiendo, bajé sigilosamente a la sala y me senté en mi sillón favorito a mirar las fotografías que colgaban de las paredes. Ahí estaba Raúl a los 5 años, disfrazado de Benito Juárez para el festival del 5 de mayo en su escuela primaria. Ahí estaba el día de su graduación de la preparatoria, con su uniforme almidonado y esa sonrisa orgullosa que me llenaba el corazón de alegría. Ahí estaba su boda con Carmen, donde yo usé mi vestido azul marino que había comprado especialmente para esa ocasión tan importante. En esas fotos, Raúl me abrazaba con genuino cariño, como si realmente estuviera agradecido por todo lo que habíamos construido juntos. ¿Cuándo exactamente se había roto nuestra relación? Tal vez fue gradual, como el óxido que se extiende lentamente por el metal hasta que lo destruye completamente. Primero fueron las cenas donde Carmen monopolizaba la conversación hablando de sus planes para mejorar la casa. Luego vinieron las decisiones que tomaban sin consultarme: cambiar la decoración de la sala, reorganizar la cocina, invitar a sus amigos sin avisarme previamente. Poco a poco, dejé de ser la dueña de mi casa para convertirme en una huésped tolerada en mi propio hogar. Y yo lo permití porque no quería crear conflictos, porque pensé que el amor familiar podía superar cualquier diferencia. Me equivoqué completamente. Los recuerdos más dolorosos vinieron como una avalancha esa noche.
Recordé cuando Raúl tenía 15 años y se rompió el brazo jugando fútbol en la escuela. No teníamos seguro médico privado, así que tuve que pagar la operación vendiendo mis únicos aretes de oro que habían pertenecido a mi difunta madre. «Mamá, yo le voy a devolver ese dinero cuando sea grande», me prometió Raúl mientras lo cuidaba durante su recuperación. «Usted no se va a tener que preocupar nunca más por dinero porque yo la voy a mantener como una reina». Ahora, ese mismo hijo me estaba cobrando 800 pesos de renta para vivir en la casa que yo había pagado completamente con mi sudor y mis lágrimas. Recordé también la noche que Raúl se graduó de ingeniero. Fue la noche más orgullosa de mi vida. Había trabajado turnos dobles durante 6 años para pagar sus estudios universitarios, rechazando cualquier ayuda de hombres que querían cortejarme, porque toda mi energía estaba enfocada en darle a mi hijo la educación que él se merecía. «Mamá», me dijo esa noche mientras celebrábamos en un restaurante modesto del centro, «todo lo que soy se lo debo a usted. Esta casa, esta educación, esta vida que tenemos, todo es gracias a su sacrificio. Jamás voy a olvidarlo». Ahora me preguntaba si realmente había olvidado todo eso, o si simplemente había decidido que ya no le convenía recordarlo. La ironía más amarga era que Carmen constantemente me recordaba todo lo que ellos habían sacrificado por mí. «Doña Esperanza, nosotros podríamos estar viviendo en una casa moderna en Zapopan, pero decidimos quedarnos aquí para cuidarla», me decía cada vez que yo expresaba alguna opinión sobre cómo manejar mi propia casa. Lo que ella no entendía, o tal vez sí entendía perfectamente, era que yo nunca les había pedido que se quedaran. Ellos habían llegado a mi casa porque no tenían suficiente dinero para comprar la suya propia, y ahora me hacían sentir como si les debiera gratitud eterna por haberme hecho el favor de vivir gratis en mi propiedad. Una mañana, mientras barría el patio trasero donde solía tender la ropa, encontré una carta arrugada que se había volado de la basura. Era un correo electrónico que Carmen había imprimido, dirigido a una inmobiliaria de Guadalajara. En la carta, ella preguntaba sobre el valor actual de casas en mi colonia, específicamente mencionando mi dirección exacta. «Estamos considerando vender una propiedad heredada», decía la carta. «Propiedad heredada». Yo todavía estaba viva, todavía era dueña de mi casa, pero ella ya estaba planeando venderla como si fuera una herencia que le correspondía por derecho. Esa carta me confirmó lo que ya sospechaba. Ellos no estaban esperando a que yo muriera de muerte natural. Estaban planeando activamente cómo apropiarse de mi patrimonio mientras yo aún respiraba. Esa revelación me llenó de una tristeza tan profunda que por un momento pensé que mi corazón se iba a detener. No era solo la traición económica lo que me dolía, sino la frialdad calculadora con la que habían planeado mi desaparición de sus vidas. Durante 30 años, había trabajado como una mula para construir este patrimonio, no para mí, sino para mi hijo, para que él tuviera algo sólido sobre lo cual construir su propia familia. Y resulta que mi regalo de amor se había convertido en el motivo de su resentimiento hacia mí. Esa tarde, después de encontrar la carta, subí a mi cuarto y saqué de mi armario una caja de zapatos vieja donde guardaba todas las fotos de Raúl desde que era bebé. Había fotos de cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de su vida. En todas esas imágenes, yo aparecía sonriendo con orgullo maternal, abrazando a mi hijo como si fuera el tesoro más grande del mundo. Y para mí lo era. Pero mirando esas fotos ahora, me di cuenta de que tal vez había cometido el error de amarlo tanto que se había acostumbrado a recibir sin nunca tener que dar nada a cambio. Lo había protegido tanto de las dificultades de la vida que nunca aprendió a valorar los sacrificios que otros hacían por él. La decisión de contactar al licenciado Hernández no había sido impulsiva como ellos creían. Había sido el resultado de semanas de reflexión dolorosa, pero necesaria. Una noche, después de que Carmen me dijera que mi cuarto olía mal y que ya no lo soportaban, me quedé despierta hasta el amanecer pensando en mi vida. ¿Era esta la vejez que yo merecía después de tantos años de trabajo honrado? ¿Era este el respeto que había ganado después de criar a un hijo con tanto amor y dedicación? La respuesta que llegó con el sol de la mañana fue clara como el cristal. No, yo merecía dignidad, respeto y paz en mis años dolorados,
Y si mi propia familia no podía dármelo, entonces tendría que reclamarlo por mi cuenta. El proceso de tomar la decisión legal fue como quitarme un peso enorme de los hombros. Por primera vez en meses, podía respirar profundamente sin sentir que estaba molestando a alguien. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi propio destino en lugar de sentirme como una víctima de las circunstancias. Cuando el licenciado Hernández me explicó todos mis derechos como propietaria, me di cuenta de que había estado permitiendo que me trataran como una inquilina tolerada en mi propia casa. Nunca más. Ahora, mientras observaba a mi familia moverse por la casa con la ansiedad de personas que finalmente han entendido que sus acciones tienen consecuencias, no sentía tristeza, sino una extraña sensación de liberación. Durante 30 años, había construido mi identidad alrededor de ser la madre perfecta, la mujer que se sacrificaba por su familia, sin esperar nada a cambio. Pero esa identidad me había convertido en invisible, en alguien cuyas necesidades y sentimientos no importaban. Era hora de redescubrirme como Esperanza Morales, la mujer que había construido una vida exitosa con sus propias manos, la mujer que merecía vivir sus últimos años con dignidad y tranquilidad. Y si eso significaba vivir sola, entonces que así fuera. Porque soledad elegida siempre es mejor que compañía que te hace sentir invisible. La conversación que tuve con el licenciado Hernández el día después de entregarles la notificación legal fue como recibir un curso intensivo sobre mi propio poder. Sentada en su oficina con vista al centro histórico de Guadalajara, rodeada de libros de leyes y diplomas que colgaban de las paredes como testimonios de justicia, finalmente entendí la magnitud de lo que había estado permitiendo que me hicieran durante estos últimos 2 años. Doña Esperanza, me dijo el licenciado con esa voz tranquilizadora que me había dado fuerzas desde el primer día. Usted es la única propietaria legal de esa casa. Cualquier decisión sobre quién vive ahí, cómo se usa la propiedad, e incluso si se vende o se renta, es exclusivamente suya. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas de liberación que habían estado silenciadas durante demasiado tiempo. Regresé a casa esa tarde con una claridad mental que no había tenido en meses. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, me sentía completamente dueña de mi propio destino. Encontré a toda la familia reunida en la sala, claramente discutiendo sobre su situación legal en voces bajas que se detuvieron abruptamente cuando me vieron entrar. Carmen me miró con una mezcla de resentimiento y ansiedad, que me confirmó que finalmente entendían la gravedad de su situación. Doña Esperanza, me dijo con esa voz falsa que había perfeccionado durante estos meses, creemos que deberíamos hablar como familia civilizada para resolver este malentendido. Como si mi derecho a vivir en paz en mi propia casa fuera algún tipo de confusión que se podía aclarar con una conversación amable. No hay ningún malentendido, Carmen, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Entiendo perfectamente mi situación legal y ustedes también deberían entenderla después de la visita del licenciado. Raúl se levantó del sofá con esa expresión de niño regañado que conocía desde que tenía 5 años. Mamá, no podemos creer que usted esté haciendo esto. Somos su familia. ¿Cómo puede echarnos a la calle como si fuéramos extraños? La manipulación emocional en su voz era tan obvia que casi me dieron ganas de reír. Durante 30 años, yo había sido la que los protegía de las calles, la que trabajaba hasta agotarse para asegurarles un techo seguro. Ahora resulta que yo era la mala por querer recuperar mi propio hogar. Esa noche, mientras ellos continuaban sus reuniones familiares de emergencia en la sala, comencé a implementar cambios más significativos en mi rutina diaria. Cancelé el servicio de gas estacionario que Carmen usaba para cocinar sus platillos elaborados, explicando al repartidor que había decidido cambiar a tanques pequeños para economizar. Cuando ella me reclamó al día siguiente, le expliqué tranquilamente que como propietaria de la casa tenía derecho a decidir qué servicios contratar. También cambié el horario de la empleada doméstica, que venía 2 veces por semana, pidiendo que viniera únicamente cuando ellos no estuvieran en casa. Quiero privacidad para organizar mis cosas personales, les expliqué cuando preguntaron sobre el cambio. Al tercer día después de la notificación legal, decidí que era momento de tomar medidas más decisivas. Muy temprano en la mañana, antes de que nadie se despertara,
Llamé a una empresa de cerrajería y pedí que cambiaran todas las chapas de la casa. Necesito copias únicamente para mí, le especifiqué al cerrajero. Es mi propiedad y quiero controlar quién tiene acceso. Cuando Raúl y Carmen regresaron esa tarde y no pudieron abrir la puerta principal, tuvieron que tocar el timbre como visitas. Ver sus caras de confusión y frustración cuando abrí la puerta me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Se me olvidó avisarles que cambié las chapas por seguridad. Les dije con la sonrisa más inocente que pude formar. «Mamá, esto ya es demasiado», gritó Raúl con una desesperación que confirmaba que finalmente entendía que yo hablaba completamente en serio. «Somos su familia. No puede tratarnos como intrusos». Carmen estaba temblando de rabia, pero por primera vez desde que la conocía, no tenía palabras para manipular la situación. Mercedes y Arturo, que habían bajado al escuchar los gritos, se veían completamente derrotados, como personas que finalmente entendían que habían calculado mal desde el principio. «Raúl», le respondí con una firmeza que me salía desde lo más profundo del alma. «La familia se comporta como familia. Ustedes se han comportado como ocupantes ilegales que no respetan a la propietaria. Ahora van a ser tratados de acuerdo a cómo han actuado». Los días que siguieron fueron una demostración silenciosa pero contundente de quién realmente tenía el control en esa casa. Cada mañana me levantaba temprano y salía a caminar por el parque de la colonia, algo que no había hecho en años porque siempre estaba ocupada atendiendo las necesidades de todos los demás. Cuando regresaba, encontraba a la familia desayunando en silencio, evitando mi mirada como niños castigados. Había recuperado mi rutina matutina de tomar café en el jardín trasero mientras leía mi libro de oraciones, un momento de paz que Carmen había interrumpido constantemente durante meses con sus quejas sobre el ruido que hacían los pájaros. Una mañana, mientras regaba mis plantas de hierbabuena que habían comenzado a florecer nuevamente después de semanas de abandono, escuché a Mercedes hablándole a Carmen en la cocina. «Mija, creo que subestimamos completamente a doña Esperanza. Esa señora tiene más carácter del que imaginamos». Carmen le respondió con voz amarga. «No entiendo de dónde sacó tanta malicia. Siempre parecía tan dócil y obediente». Malicia. Así era como ella interpretaba mi decisión de defender mi dignidad. Para Carmen, una mujer que se respetaba a sí misma era maliciosa, no valiente. Una mujer que reclamaba sus derechos era problemática, no justa. Esa misma tarde, aproveché que todos habían salido para implementar el siguiente paso de mi plan. Llamé a la compañía de televisión por cable y cancelé definitivamente el servicio de canales de pago que Raúl usaba para ver sus partidos de fútbol. También cancelé la suscripción a Internet de alta velocidad, manteniendo únicamente un plan básico para mi uso personal. Cuando regresaron esa noche y descubrieron que no tenían entretenimiento, Carmen intentó uno de sus berrinches habituales. «Doña Esperanza, nosotros pagamos la mitad de esos servicios». «Perfecto», le respondí tranquilamente. «Cuando se muden a su nueva casa, podrán contratar todos los servicios que quieran con su propio dinero». El momento más satisfactorio llegó cuando decidí revisar completamente las finanzas de la casa. Durante años, Carmen había manejado las cuentas domésticas, siempre quejándose de lo caros que estaban todos los servicios y sugiriendo que yo contribuyera más dinero de mi pensión. Esa tarde, me senté en la mesa del comedor con todas las facturas de los últimos 6 meses y una calculadora, determinada a entender exactamente en qué se gastaba el dinero de mi casa. Lo que descubrí me confirmó todas mis sospechas y me llenó de una indignación justificada que me dio fuerzas para continuar con mi plan. Carmen había estado pagando la factura de luz, pero también había contratado servicios adicionales como televisión satelital de pago, internet de fibra óptica y servicio de agua purificada que yo nunca había autorizado. Además, había estado comprando productos de limpieza y artículos del hogar de marcas carísimas, gastando casi 3 veces más de lo necesario en la despensa mensual. Cuando sumé todos los gastos innecesarios, me di cuenta de que Carmen había estado malgastando casi 2,000 pesos mensuales de dinero que supuestamente era su contribución a la casa. En realidad, estaba gastando mi dinero como si fuera suyo, viviendo un estilo de vida que no podía costear con el sueldo de Raúl.
Esa revelación fue como encender una fogata de determinación dentro de mi pecho. Durante meses, me habían hecho sentir como una carga económica, como alguien que no contribuía lo suficiente al hogar. Resulta que era exactamente lo contrario. Ellos habían estado viviendo a mis costillas, disfrutando de lujos que yo estaba pagando sin saberlo, mientras me hacían sentir culpable por ocupar espacio en mi propia casa. La hipocresía era tan grande que por un momento sentí ganas de gritarles todas las verdades que había descubierto. Pero recordé los consejos del licenciado Hernández. Doña Esperanza, las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. Demuestre su punto con hechos, no con discusiones. Al día siguiente, tomé la decisión más radical hasta ese momento. Muy temprano en la mañana, antes de que nadie se levantara, saqué 3 maletas grandes de mi armario y comencé a empacar cuidadosamente mis pertenencias más valiosas. No toda mi ropa, solo las piezas más importantes, mi vestido de los domingos, las fotografías familiares que realmente importaban, mis documentos personales y las pocas joyas que me quedaban. También empaqué el rosario que había pertenecido a mi madre y el libro de oraciones que había usado durante 30 años. Cada objeto que metía en las maletas era como recuperar una parte de mi identidad que había estado perdiendo gradualmente. Cuando terminé de empacar, llevé las maletas al cuarto de huéspedes que Carmen había convertido en su oficina personal sin preguntarme. Puse las maletas exactamente en el centro del cuarto y dejé una nota sobre el escritorio. Este cuarto será desocupado completamente para el viernes. Las maletas contienen mis pertenencias personales que ahora guardaré bajo llave. Cualquier objeto que no sea removido para el viernes será donado a la caridad. Atentamente, Esperanza Morales. Firmar la nota con mi nombre completo me llenó de un orgullo que no había sentido en años. Era un acto simbólico de recuperar mi identidad, de dejar claro que ya no era simplemente la mamá o la suegra, sino Esperanza Morales, propietaria legal de esa casa. Cuando Carmen descubrió la nota esa tarde, su reacción fue exactamente lo que yo había esperado. «Doña Esperanza, usted no puede sacar mis cosas de mi oficina». Las palabras se le salieron antes de que pudiera pensarlas, revelando exactamente cómo veía mi casa, como su espacio, no como mi propiedad donde ella era tolerada temporalmente. «Carmen», le dije con una tranquilidad que me sorprendió, «en mi casa no hay oficinas ajenas. Hay únicamente espacios que yo decido cómo usar». La expresión de su cara cuando se dio cuenta de lo que había revelado fue como ver a alguien darse cuenta de que acababa de perder un juego que creía que estaba ganando. Esa noche, por primera vez en meses, cené sola en la cocina por mi propia elección. No porque me hubieran excluido, sino porque decidí que quería paz mientras comía. Preparé exactamente lo que me gustaba: quesadillas de flor de calabaza con salsa verde casera, sin tener que preocuparme por los gustos de nadie más. Mientras comía en silencio, escuchaba las voces tensas de la familia en la sala, claramente discutiendo sobre qué hacer conmigo. Pero por primera vez, sus conversaciones no me causaban ansiedad. Me causaban una extraña sensación de libertad, como si finalmente hubiera dejado de ser responsable por las emociones de todos los demás. El momento culminante llegó 3 días antes de que venciera el plazo legal de 30 días. Esa mañana me levanté especialmente temprano y me vestí con mi mejor ropa: el traje azul marino que usaba para ocasiones importantes, mis aretes de perlas que había guardado para momentos especiales, y los zapatos negros que brillaba hasta que podía ver mi reflejo en ellos. Me arreglé el cabello con el mismo cuidado que tenía cuando iba a misa los domingos más importantes del año. Cuando bajé a la cocina para desayunar, toda la familia ya estaba despierta, claramente esperándome para tener la conversación final que habían estado planeando durante días. «Mamá», comenzó Raúl con una voz que intentaba sonar adulta y autoritaria, «hemos decidido que vamos a quedarnos. Usted no puede echarnos porque esta también es nuestra casa. Hemos vivido aquí durante 2 años y tenemos derechos». Carmen estaba detrás de él, asintiendo con la cabeza como si fueran socios en un negocio en lugar de familia. Mercedes y Arturo se mantenían cerca, claramente nerviosos, pero decididos a apoyar a su hija. Por un momento, sentí una tristeza inmensa por lo que nuestra relación familiar había llegado a ser: una batalla legal entre personas que supuestamente se amaban.
Pero esa tristeza duró solamente unos segundos. La reemplacé con la dignidad que había estado construyendo durante estos últimos días. Raúl, le dije con una voz que salía desde lo más profundo de mi alma, ustedes no tienen ningún derecho legal sobre esta casa. Pueden quedarse si quieren, pero entonces yo me iré y dejaré que enfrenten solos las consecuencias de vivir ilegalmente en una propiedad ajena. Saqué de mi bolsa un sobre manila sellado y lo puse sobre la mesa de la cocina. Aquí están las copias de todos los documentos que necesitarán cuando la policía venga a investigar por qué están ocupando ilegalmente una casa que no les pertenece. La expresión de sus caras cuando vieron que yo estaba completamente preparada para irme fue como ver a personas que finalmente entendían que habían perdido un juego que nunca debieron haber empezado. Carmen palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Raúl abrió y cerró la boca varias veces sin poder formar palabras. Mercedes comenzó a llorar silenciosamente, y Arturo se sentó pesadamente en una silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Durante 30 años había sido la mujer que se sacrificaba por todos, la que cedía siempre para mantener la paz familiar. Pero esa mujer había muerto el día que me dijeron que mi cuarto olía mal y que ya no me soportaban. La mujer que estaba parada en esa cocina era Esperanza Morales, y ella había decidido que merecía respeto, dignidad y paz en sus años dolorados, aunque eso significara estar sola. El silencio que siguió a mi ultimátum fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Raúl me miraba como si estuviera viendo a una extraña, como si la mujer que había criado durante 42 años hubiera desaparecido y en su lugar estuviera una desconocida que no reconocía. Carmen tenía las manos temblorosas mientras sostenía su taza de café, claramente procesando las implicaciones legales de lo que acababa de escuchar. Mercedes había dejado de llorar y ahora me observaba con una mezcla de respeto y terror, como si finalmente entendiera que había subestimado completamente mi determinación. Arturo seguía sentado en esa silla de la cocina, mirando hacia el suelo como un hombre que se da cuenta de que ha cometido el error más grande de su vida. «Mamá», dijo Raúl finalmente, con una voz quebrada que no le había escuchado desde que era niño, ¿de verdad está dispuesta a destruir nuestra familia por una casa? Esa pregunta me dolió más de lo que había esperado, no porque fuera injusta, sino porque revelaba qué tan poco había entendido mi hijo sobre lo que realmente estaba en juego. «Raúl», le respondí con una calma que me costó mucho esfuerzo mantener, «yo no estoy destruyendo nuestra familia. Ustedes la destruyeron el día que decidieron tratarme como un estorbo en lugar de como a su madre. Esta no es una pelea por una casa, es una pelea por mi dignidad como ser humano». Carmen se levantó bruscamente de la mesa, tirando su silla hacia atrás con un ruido que resonó por toda la cocina. «Esto es ridículo. No podemos dejar que una vieja caprichosa nos manipule con chantajes emocionales». Las palabras se le salieron antes de que pudiera filtrarlas, y en ese momento supe que finalmente había mostrado su verdadero rostro delante de toda la familia. Raúl la miró con una expresión de shock que confirmó que por primera vez estaba viendo a su esposa tal como realmente era. «Carmen», le dijo con una voz que sonaba extrañamente distante, «¿acabas de llamar vieja caprichosa a mi mamá?» El daño estaba hecho. Después de 2 años de fingir respeto, Carmen había revelado el desprecio que siempre había sentido por mí. Yo no quise decir eso», tartamudeó Carmen, claramente dándose cuenta de que había cometido un error fatal, pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían salido, y todos las habíamos escuchado claramente. Mercedes le lanzó una mirada de reproche a su hija, como si finalmente entendiera que Carmen había sido la arquitecta principal de todo este conflicto familiar. «Mija», le dijo Mercedes con voz temblorosa, «no deberías hablar así de doña Esperanza. Ella nos ha recibido en su casa durante 2 años. Era la primera vez que Mercedes reconocía públicamente que esta era mi casa, no la casa familiar comunal que Carmen había estado pretendiendo que era. Raúl se pasó las manos por el cabello, un gesto que reconocí desde su infancia cuando estaba genuinamente confundido y arrepentido. «Mamá», me dijo finalmente, creo que no he estado viendo las cosas correctamente». En sus ojos vi un destello del niño que había criado, del joven que me había prometido cuidarme cuando fuera mayor. «Háblame con honestidad, mijo»,
le dije, sentándome nuevamente en mi silla para mostrarle que estaba dispuesta a escucharlo. ¿Cuándo exactamente dejé de ser tu mamá para convertirme en una carga que tenías que soportar? La pregunta lo golpeó como si fuera una bofetada invisible, y vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante días. No sé cuándo pasó, admitió Raúl con una honestidad que no había mostrado en años. Al principio, cuando Carmen sugería cambios en la casa, me parecían ideas buenas. Modernizar, optimizar espacios, hacer la vida más cómoda para todos. Pero poco a poco comencé a ver todo lo que usted hacía como si fuera un estorbo. Terminé la frase por él. Como si mi presencia en mi propia casa fuera un inconveniente que había que tolerar. Raúl asintió con la cabeza, incapaz de mirarme directamente a los ojos. Perdí de vista que esta es su casa, mamá. Perdí de vista todo lo que usted sacrificó para dármela. Carmen, que había estado escuchando esta conversación con creciente desesperación, decidió hacer un último intento de manipulación. Doña Esperanza, yo sé que he cometido errores, pero podemos arreglar todo esto. Podemos volver a empezar, establecer reglas nuevas, encontrar una manera de convivir que funcione para todos. Su voz sonaba desesperada, como la de alguien que finalmente entiende que está perdiendo una batalla que creía haber ganado hace mucho tiempo. Carmen, le respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. El problema no son las reglas de convivencia. El problema es que durante 2 años ustedes han vivido aquí creyendo que tenían derechos que nunca tuvieron, tratándome como si fuera una inquilina tolerada en mi propia casa. ¿Pero qué vamos a hacer?, preguntó Mercedes con voz genuinamente preocupada. ¿Dónde vamos a vivir? No tenemos dinero ahorrado para una renta y un depósito. Por primera vez desde que había comenzado esta batalla legal, sentí una punzada de compasión por los padres de Carmen. Ellos habían sido arrastrados a esta situación por su hija, probablemente sin entender completamente las manipulaciones que Carmen había estado implementando. Mercedes, le dije con una voz más suave, ustedes siempre han sido respetuosos conmigo. Si Carmen no hubiera... ¿Mamá?, me interrumpió Raúl súbitamente. ¿Qué tendría que pasar para que usted reconsiderara su decisión? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Durante días había estado tan enfocada en recuperar mi dignidad que no había considerado seriamente la posibilidad de una reconciliación. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y por primera vez en meses vi señales del hombre bueno que había criado. Raúl, le dije lentamente, tendría que pasar que ustedes entendieran realmente lo que han hecho. No solo disculpas superficiales, sino una comprensión genuina de cómo me han tratado y un cambio real en cómo me ven. Tendría que pasar que Carmen dejara de verme como un obstáculo para su felicidad y comenzara a verme como la madre de su esposo, que merece respeto básico. Carmen abrió la boca para hablar, probablemente para hacer promesas que no tenía intención de cumplir, pero Raúl la detuvo con un gesto de la mano. Carmen, por favor, déjame hablar con mi mamá. Era la primera vez en 2 años que veía a Raúl poner límites claros a su esposa. La primera vez que la había silenciado cuando ella intentaba manipular una situación familiar. Mamá, continuó Raúl, creo que yo he sido el mayor culpable en todo esto. Permití que Carmen tomara decisiones sobre su casa sin consultarla. Permití que la tratáramos como si fuera nuestra empleada en lugar de nuestra familia. Y lo peor de todo, comencé a verla como un problema en lugar de como la mujer que me dio todo en la vida. Las lágrimas que habían estado amenazando con salir finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Raúl. ¿Se acuerda cuando me enfermé de neumonía a los 12 años?, me preguntó. Usted se quedó despierta durante 3 noches seguidas cuidándome, rezando el rosario junto a mi cama, vendiéndolo todo para comprar las medicinas que necesitaba. Por supuesto que me acordaba. Fue una de las épocas más aterradoras de mi vida, pero también una de las que más me confirmó que haría cualquier cosa por mi hijo. Usted me salvó la vida, mamá. Y yo se la he estado haciendo imposible durante 2 años. ¿Cómo puede una persona ser tan malagradecida? Porque olvidaste quién eres, le dije con una honestidad que esperaba que finalmente llegara a su corazón. Olvidaste que eres el hijo de Esperanza Morales, la mujer que se partió la espalda trabajando para darte una vida mejor. Olvidaste que esta casa no es solo un edificio,
sino el símbolo de todos los sacrificios que hice por ti. Cuando comenzaste a tratarla como si fuera propiedad comunal, comenzaste a tratar mis sacrificios como si no tuvieran valor. Raúl se cubrió la cara con las manos, claramente abrumado por el peso de lo que estaba entendiendo por primera vez. ¿Cómo puedo arreglar esto, mamá?, me preguntó con una voz que sonaba como la de un niño perdido. ¿Cómo puedo demostrarle que he entendido lo que hice mal? ¿Cómo puedo recuperar su respeto? Esas preguntas me llegaron directamente al corazón, porque reconocí en ellas al hijo que había criado con tanto amor. Raúl, le dije lentamente, primero tienes que demostrar que realmente entiendes cuál es tu lugar en esta casa. Esta no es tu casa. Es mi casa donde tú eres bienvenido mientras me trates con respeto. Segundo, tienes que poner límites claros con Carmen sobre cómo me puede tratar. Y tercero, tienes que aceptar que soy yo quien toma las decisiones finales sobre mi propiedad. Carmen, que había estado escuchando esta conversación con creciente horror, finalmente explotó. «Esto es ridículo. No podemos vivir como invitados en nuestra propia casa». Una vez más, había revelado exactamente cómo veía la situación, como su casa donde yo era la intrusa. «Carmen», le dijo Raúl con una firmeza que no le había visto nunca, «esta nunca ha sido nuestra casa. Esta siempre ha sido la casa de mi mamá, donde ella nos permitió vivir. Y si no puedes aceptar eso y tratarla con el respeto que merece, entonces tal vez sí deberíamos buscar otro lugar donde vivir». El shock en la cara de Carmen fue evidente. Por primera vez desde que la conocía, su esposo la había contradecido públicamente y había tomado mi lado en lugar del suyo. «¿Me estás diciendo que vas a elegir a tu mamá por encima de tu esposa?», le preguntó con una voz que temblaba de indignación. «Te estoy diciendo que voy a elegir hacer lo correcto por encima de seguir lastimando a la persona que más me ha amado en la vida», respondió Raúl con una claridad que me llenó de orgullo maternal. Mercedes, que había estado observando este intercambio en silencio, finalmente habló. «Carmen, mija, creo que tu esposo tiene razón. Hemos estado viviendo como si esta casa fuera nuestra, pero siempre fue de Doña Esperanza. Deberíamos haber sido más agradecidos en lugar de actuar como si ella nos debiera algo». Arturo asintió con la cabeza, claramente aliviado de que alguien más hubiera verbalizado lo que él había estado pensando durante días. «Doña Esperanza», me dijo con genuina humildad, «nosotros no entendíamos la situación completamente. Si Carmen nos hubiera explicado las cosas correctamente desde el principio». «Papá, mamá, ustedes no entienden», interrumpió Carmen desesperadamente. «No tenemos dinero para rentar otro lugar, no podemos simplemente irnos». «Entonces», dijo Raúl con una determinación que no le había visto en años, «tendremos que encontrar la manera de conseguir ese dinero. Venderé mi carro, sacaré un préstamo, trabajaré horas extra, pero no voy a seguir lastimando a mi mamá para mantener un estilo de vida que no podemos costear honestamente». En ese momento, viendo a mi hijo finalmente asumir responsabilidad por sus acciones, viendo a Mercedes y Arturo mostrando genuino remordimiento, viendo a Carmen finalmente expuesta como la manipuladora que siempre había sido, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. «¿Raúl?», le dije con una voz que sonaba extrañamente tranquila. «Si realmente has entendido lo que has hecho mal, si realmente estás dispuesto a tratarme con el respeto que merezco en mi propia casa, entonces podemos intentar encontrar una solución que funcione para todos». La esperanza que se encendió en los ojos de Raúl me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Pero», continué con firmeza, «esto va a ser bajo mis términos, en mi casa, con mis reglas. Y si vuelven a tratarme como si fuera una carga o un estorbo, esta vez no habrá segundas oportunidades. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?». Raúl asintió vigorosamente, y por primera vez en meses vi en sus ojos el amor y respeto que creía haber perdido para siempre. «Entiendo, mamá, y le prometo que nunca más volveré a olvidar quién soy ni todo lo que usted ha hecho por mí». Carmen abrió la boca para protestar, pero Mercedes la calló con una mirada severa. «Carmen, cierra la boca y agradece que Doña Esperanza nos está dando una segunda oportunidad que no merecemos». Era claro que el equilibrio de poder en esa familia había cambiado completamente. Ya no era Carmen quien tomaba las decisiones sobre cómo funcionaba la casa.
era yo quien tenía el control, como siempre debería haber sido. Y por primera vez en 2 años, me sentí como la dueña de mi propia vida. 3 meses han pasado desde aquel día en la cocina cuando mi familia finalmente entendió quién era realmente Esperanza Morales. Esta mañana, mientras preparo mi café de olla en la tranquilidad de mi hogar, reflexiono sobre cómo han cambiado las cosas desde entonces. La casa ya no vibra con esa tensión constante que me mantenía despierta durante las noches. Ahora hay un respeto silencioso, pero genuino, que se siente en cada rincón, como si las paredes mismas hubieran aprendido a respirar nuevamente después de años de contener conflictos no resueltos. Raúl cumplió su palabra de maneras que nunca imaginé posibles. Una semana después de nuestra conversación en la cocina, llegó a casa con papeles de un préstamo personal que había sacado para rentar un pequeño departamento en la Colonia del Valle para él y Carmen. «Mamá», me dijo mientras me mostraba los documentos, «quiero que sepa que no nos vamos porque usted nos está corriendo. Nos vamos porque finalmente entendí que necesito aprender a ser un hombre independiente antes de poder ser un buen hijo». Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no había sentido en años. Carmen no tomó bien la decisión de mudarse. Durante esas últimas semanas que estuvieron en mi casa, intentó todos los trucos de manipulación que conocía para hacer que Raúl cambiara de opinión. «¿De verdad vas a elegir complacer a tu mamá por encima de nuestra comodidad?», le decía cada noche, pensando que yo no podía escucharla. Pero Raúl había cambiado de una manera fundamental. «Carmen», le respondió una noche con una firmeza que me llenó de orgullo, «no se trata de complacer a mi mamá. Se trata de hacer lo correcto después de años de hacer lo incorrecto. Se trata de vivir con dignidad en lugar de vivir como parásitos». Mercedes y Arturo, por el contrario, se adaptaron a la nueva realidad con una gracia que me ganó completamente. Arturo comenzó a levantarse temprano para ayudarme con las tareas del jardín, algo que no me había pedido, pero que agradeció profundamente. «Doña Esperanza», me dijo una mañana mientras regábamos juntos las plantas de hierbabuena, «quiero que sepa que siempre he admirado lo que usted construyó aquí. Nunca debimos haber dado por sentado su generosidad». Mercedes empezó a pedirme permiso antes de usar la cocina, y cuando cocinaba, siempre preparaba suficiente para compartir conmigo, tratándome como la dueña de casa que siempre había sido. La mudanza de Raúl y Carmen fue un evento extrañamente liberador. Mientras empacaban sus pertenencias, yo me senté en mi sillón favorito de la sala, observando cómo mi casa gradualmente regresaba a ser mía. Carmen empacó con movimientos bruscos y resentidos, claramente furiosa por tener que dejar lo que había llegado a considerar su reino personal. Raúl, en cambio, empacó con cuidado reverente, como si estuviera manejando recuerdos preciosos en lugar de simplemente objetos. «Mamá», me dijo cuando terminó de empacar sus cosas del cuarto que había sido suyo durante la infancia, «gracias por enseñarme esta lección. Sé que fue dolorosa para usted, pero era necesaria para mí». El día que finalmente se fueron, no sentí tristeza, sino una extraña mezcla de alivio y esperanza. Raúl me abrazó en la puerta principal con una intensidad que no había sentido desde que era niño. «La voy a visitar cada domingo después de misa», me prometió. «Y esta vez va a ser porque quiero estar aquí, no porque viva aquí por conveniencia». Carmen se despidió con cortesía forzada, pero en sus ojos vi algo que no había visto antes: respeto reluctante. Finalmente había entendido que había perdido una batalla contra una mujer más fuerte de lo que había calculado. Mercedes y Arturo se quedaron 2 semanas más, pero su presencia ahora era completamente diferente. Se comportaban como huéspedes agradecidos en lugar de como ocupantes con derechos. Mercedes cocinaba platillos tradicionales de Jalisco que hacían que toda la casa oliera a hogar verdadero, y Arturo arregló varias cosas pequeñas que habían estado rotas durante meses. «Doña Esperanza», me dijo Mercedes la noche antes de irse, «usted nos enseñó una lección importante sobre la dignidad y el respeto. Ojalá hubiéramos sido más sabios desde el principio». Cuando se fueron, fue con abrazos genuinos y promesas sinceras de mantenerse en contacto. Solo entonces, cuando mi casa finalmente estuvo completamente vacía, excepto por mí, pude apreciar realmente la magnitud de lo que había logrado. No era solo que había recuperado mi espacio físico, sino que había recuperado mi identidad como Esperanza Morales,
la mujer que había construido esta vida con sus propias manos. Durante 2 años había sido la mamá, la suegra, la abuela, siempre definida en relación con otras personas, nunca como una persona completa por derecho propio. Ahora despertaba cada mañana siendo simplemente esperanza, y esa libertad era más dulce de lo que había imaginado posible. Mis nuevas rutinas se establecieron naturalmente, como si hubieran estado esperando todo este tiempo a que yo las reclamara. Las mañanas comenzaban con café de olla preparado exactamente como me gustaba, sin tener que considerar los gustos de nadie más. Regaba mis plantas del jardín trasero mientras escuchaba a los pájaros cantar, sin interrupciones de televisores con volumen alto o discusiones familiares. Las tardes las dedicaba a leer novelas que había comprado pero nunca había tenido tiempo de disfrutar, sentada en mi sillón favorito, que ahora era verdaderamente mío nuevamente. Los domingos se convirtieron en algo especial de una manera completamente nueva. Raúl cumplió su promesa de visitarme después de misa, pero ahora llegaba como un hijo que genuinamente quería pasar tiempo con su madre, no como alguien que cumplía una obligación familiar. Traía flores del mercado municipal y me ayudaba a preparar el almuerzo dominical como solíamos hacer cuando él era joven. «Mamá», me dijo un domingo mientras pelábamos papas juntos en la cocina, «no sé cómo pude llegar a ser tan ciego. Esta casa, este tiempo con usted, esta paz, esto es lo que siempre debería haber valorado». Carmen inicialmente se negaba a acompañarlo en estas visitas dominicales, claramente resentida por tener que venir a la casa de donde habían sido expulsados. Pero después de algunas semanas, Raúl le puso un ultimátum que demostró cuánto había madurado. «Carmen, mi mamá es parte de mi vida para siempre. Si no puedes respetar eso, entonces necesitamos reconsiderar nuestro matrimonio». La siguiente semana, Carmen llegó a mi casa con una actitud completamente diferente. No fingía alegría, pero mostraba respeto genuino y hasta cierta admiración reluctante por la forma en que había manejado toda la situación. Una tarde de lluvia, mientras organizaba mis fotografías viejas, encontré una imagen de cuando Raúl tenía 10 años. Estábamos en el jardín trasero. Él tenía las manos llenas de tierra porque me había estado ayudando a plantar los rosales que ahora florecían cada primavera. En la foto, los dos sonreíamos con esa alegría simple que viene de trabajar juntos en algo que ambos amamos. Esa imagen me recordó que, a pesar de todos los años difíciles, a pesar de toda la manipulación y el conflicto, el amor fundamental entre una madre y su hijo había sobrevivido. Solo había estado enterrado bajo capas de expectativas incorrectas e influencias tóxicas. La transformación más sorprendente fue cómo mis vecinos comenzaron a tratarme. Durante los 2 años que Carmen y su familia habían vivido conmigo, había gradualmente perdido conexión con las personas de mi colonia. Carmen desalentaba las visitas sociales, diciendo que demasiada gente en la casa creaba estrés innecesario. Ahora, con mi libertad recuperada, redescubrí las amistades que había abandonado. Doña Rosa, que vivía 3 casas más abajo, comenzó a visitarme nuevamente para nuestras tradicionales tardes de tejido. «Esperanza», me dijo un día mientras tejíamos en mi sala, «durante estos últimos años te veías como si estuvieras desapareciendo poco a poco. Ahora pareces haber regresado a la vida». Las noches se convirtieron en momentos de profunda tranquilidad. Ya no había voces discutiendo en otras habitaciones. No había sonidos de programas de televisión que no me interesaban. No había pasos constantes de personas moviéndose por mi casa, como si tuvieran más derecho a estar ahí que yo misma. En lugar de eso, había silencio elegido. Silencio que era paz en lugar de soledad. Preparaba mi té nocturno, rezaba mi rosario y leía hasta que los ojos se me cansaban. Todo en una tranquilidad que había olvidado que existía. Mi relación con el dinero también cambió dramáticamente. Durante años, había vivido con la constante ansiedad de que mi pensión no fuera suficiente para mantener a toda la familia que vivía en mi casa. Carmen constantemente hablaba de gastos necesarios, mejoras urgentes, servicios que necesitábamos contratar. Ahora, viviendo sola nuevamente, descubrí que mi pensión era más que suficiente para vivir cómodamente. Podía comprar los libros que quería leer, las plantas que quería cultivar, la comida que realmente me gustaba,
sin tener que justificar cada peso gastado en mi propio bienestar. Una mañana, mientras limpiaba el cuarto que había sido la oficina de Carmen, encontré un cuaderno donde había estado llevando un registro detallado de todos los gastos de la casa durante los últimos 2 años. Al revisar sus números, me di cuenta de que había estado documentando meticulosamente cada peso que gastaba, preparándose para algún tipo de justificación futura sobre cuánto dinero ella y su familia habían contribuido al hogar. Era evidente que había estado planeando usar esa información para reclamar algún tipo de derecho sobre mi propiedad. Quemé ese cuaderno en el jardín trasero, viendo cómo las llamas consumían los registros de manipulación económica que nunca más me afectarían. El cambio más profundo fue en cómo me veía a mí misma en el espejo cada mañana. Durante 2 años había visto a una mujer envejeciendo, cansada, que se había vuelto invisible en su propia vida. Ahora veía a Esperanza Morales, una mujer de 69 años que había luchado por su dignidad y había ganado. Había líneas en mi rostro que no estaban ahí antes, pero ahora parecían líneas de sabiduría ganada con esfuerzo en lugar de líneas de estrés y sufrimiento. Mis ojos tenían una luz que había perdido durante esos años difíciles, una luz que venía de saber exactamente quién era y cuál era mi lugar en el mundo. Los domingos por la noche, después de que Raúl y Carmen se iban, me sentaba en mi jardín trasero con una taza de chocolate caliente y reflexionaba sobre el camino que había tenido que tomar para llegar hasta aquí. No había sido fácil enfrentar a mi propia familia, arriesgar relaciones que había valorado durante décadas, poner en peligro la armonía familiar que había mantenido durante años a costa de mi propia felicidad. Pero había sido necesario. Había sido la única manera de recuperar mi dignidad y enseñar a mi familia que el amor genuino requiere respeto mutuo. 6 meses después de que comenzara esta batalla por mi dignidad, recibí una llamada inesperada del licenciado Hernández. Doña Esperanza, me dijo con una sonrisa en la voz, quería felicitarla. He estado practicando derecho familiar durante 30 años y nunca había visto a una mujer de su edad tomar el control de su vida de manera tan decisiva y efectiva. Usted es un ejemplo para todas las mujeres que se sienten invisibles en sus propias familias. Sus palabras me confirmaron que había tomado el camino correcto, aunque hubiera sido doloroso. En las noches tranquilas, cuando la casa está completamente silenciosa y puedo escuchar únicamente mi propia respiración y los sonidos suaves de la colonia preparándose para dormir, siento una gratitud profunda por haber encontrado el valor de defender mis derechos. No todos los conflictos familiares terminan con reconciliación, pero este había terminado con algo aún más valioso: respeto mutuo y límites claros que protegían la dignidad de todos los involucrados. La lección más importante que aprendí durante estos meses fue que el amor verdadero, el amor familiar genuino, no requiere que una persona desaparezca para que otras puedan brillar. El amor verdadero celebra la dignidad individual de cada miembro de la familia, respeta los límites personales y reconoce que cada persona tiene derecho a ser tratada con consideración y respeto, sin importar su edad o su relación familiar. A veces, el mayor acto de amor es enseñar a las personas que amas cómo tratarte correctamente.